Armand, just to clarify what you said about Ukraine earlier, the rare earths, is that something you want them to give the rare earths to the United States? Yeah. Okay. I want to have security of rare earth. We're putting in hundreds of billions of dollars. They have great rare earth, and I want security of the rare earth. El orangután naranja de la Casa Blanca no muestra rasgos de compasión ni de misericordia por nada ni por nadie. Al contrario, se muestra como todo un vulgar ambicioso que quiere apañarle todo a todo el mundo. A Panamá su canal, a Canadá todo el territorio, a Dinamarca, Groenlandia, a Sudáfrica ya le advirtió también que va a empezar a ponerla en el ojo del huracán porque Sudáfrica está muy voladita con los BRICS. A México ya le cambió de nombre el Golfo, aunque nada más como Golfo de América lo tienen en Estados Unidos y en Google, pero no deja de mostrar que es un miserable. A la Franja de Gaza se la quiere apropiar, dice Israel nos las va a entregar y nosotros vamos a ser un paraíso hermoso de ello. Y además, ahora ya lo están escuchando ustedes, directamente le contesta un periodista, Estados Unidos ha invertido tanto, pero tantos millones, cientos de miles de millones de dólares y por lo tanto queremos las tierras raras, los minerales que se encuentran en lo que se conoce como las tierras raras de Ucrania. Si Ucrania quiere seguir recibiendo apoyo, tiene que garantizar el apoyo con sus tierras raras, porque for free, we are gonna do nothing for free. Zelensky, antes de la investidura de Donald Trump, había ofrecido a Occidente los recursos, es decir, en un movimiento desesperado, y para que Donald Trump no justamente pusiera a Zelensky en la mira, básicamente Zelensky ofreció recursos ucranianos por millones de dólares. Decía, tenemos para responder con uranio, tenemos para responder con titanio, litio, grafito y otros recursos estratégicos. Zelensky ofrece al occidente colectivo los recursos naturales de Ucrania valorados en miles de millones de dólares en el marco de su plan de la victoria en el conflicto con Rusia que presentó a la Rada Suprema en el mes de octubre del año 2024. Se trata, decía Zelensky, de uranio, de titanio, de litio, grafito y otros recursos estratégicos y estratégicamente valiosos que pues fortalecerán a los aliados de Ucrania y que no podemos dejar que se los quede Rusia. Esto decía Zelensky apenas hace muy poco tiempo. Parece que vale la pena retomarlo, traerlo a colación por la simple y sencilla razón de que te quedas pensando, a ver, si el chiste era no perder tu territorio, si el chiste era no perder la soberanía, dice, no se los quiero dejar a Rusia, pero finalmente tampoco te los vas a quedar tú porque te los van a cobrar. Entonces, ¿cuál es el chiste? Esto dijo Zelensky en octubre del año 2024 y ahora Donald J. Trump le está tomando la palabra, queriéndole cobrar todo. Пункт 4. Стратегічний економічний потенціал. В Україні зосереджені природні ресурси, в тому числі критично важливі метали, ціною в трильйони доларів США. Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічні і стратегічно цінні ресурси, які посилять глобальну конкуренцію або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ. Поклади критичних ресурсів в Україні разом з глобально важливим потенціалом України у виробництві енергії та продовольства є одними з ключових загарбницьких цілей Російської Федерації в цій війні. І це наша можливість зростання, економічного зростання українців, всієї нашої держави, економічного посилення Євросоюзу заради економічної і багато в чому безпекової автономії Європи. І це можливість Сполученим Штатам та нашим партнерам
в G7 працювати з Україною, союзницею, яка може забезпечити Esto es justamente por lo cual a Estados Unidos le gustan a los idiotas que presidan países, los corruptos, los vendepatrias, los comediantes, la gente pendeja en el poder. ¿Sí escucharon lo que dice, lo que dijo en octubre del 2024 Zelensky? Poner en bandeja de plata los recursos estratégicos del país a cambio de miseria y de ayuda para enfrentarse a Rusia. O sea, oigan, Ucrania tiene muchísimas cosas que ofrecer, vénganse para acá, pero síganos ayudando. No dejen que esto caiga en poder de Rusia. Mira, qué interesante. Sacrificando a la juventud ucraniana, mermando el tejido social de tu país, menudo líder, pidiéndole a la red de consulados y embajadas ucranianas en el mundo que no le expidan pasaporte a los hombres ucranianos hasta que no se regresen a Ucrania a combatir. Y ahora viene a poner en bandeja de plata todo para que Europa se lo quede. Pero claro, Europa no tiene ningún tipo de poder para reclamar nada. Pero a Volodymyr Zelensky, el comediante, de ese estilo de comediantes que le encantan a nuestros vecinos del norte para poder manipular, que después puedan poner los recursos a su servicio, pues Zelensky ya le tomaron la palabra y esa se la tomó Trump hace un par de días. Zelensky, sin embargo, acaba de admitir que no controla todos los yacimientos de las tierras raras que Donald Trump quiere. Es decir, lo chistoso acá, lo tristemente célebre acá, es que el orangután naranja de la Casa Blanca insiste en que quiere las tierras raras de Ucrania, quiere que Ucrania le garantice, pero ¿qué creen? Ucrania no le puede garantizar. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que son territorios que ya está ocupando Rusia. En este contexto, Volodymyr Zelensky, pues literalmente dijo que para invertir en recursos ucranianos, los países de Europa deben ayudar a Ucrania en el campo de batalla con sus armas, con presencia y con paquetes de sanciones contra Rusia. Dice que aceptará con mucho gusto inversiones de empresas de Estados Unidos. Dice, ya que si estos recursos se van para Rusia, entrarán otros países y otras empresas. Esto decía pues Volodymyr Zelensky. ¿Qué son las tierras raras? Ustedes se preguntarán, ¿y eso de dónde salió? Bueno, las tierras raras son un conjunto de minerales, 17 elementos químicos esenciales que están empezando a utilizar los países hace un tiempo en plena revolución industrial y tecnológica, justamente para esta transición energética, y se utilizan en tecnología avanzada. Se les llaman raras a estos minerales que vienen de la tierra, se les llaman raras porque son difíciles de encontrar en estado puro. Y se presenta a continuación una gráfica de la cantidad de toneladas por país. ¿Quién es el país en este momento que más tierras raras tiene? China. China es una superpotencia mundial de las tierras raras. 44 millones, ojo, 44 millones de toneladas. Pero en segundo lugar está Vietnam, con 22 millones de toneladas de tierras raras. Después le sigue Brasil, con 21 millones. Y después de ellos viene ni más ni menos que Rusia, con 10 millones. Posteriormente, la India, con casi 7 millones. Y luego Australia. Y miren ustedes, la voracidad de Trump no le permite ver una cosa. Al orangután naranja de la Casa Blanca no le permite ver que Ucrania no pinta en el tema de las tierras raras en comparación a lo que tiene
el mismo Estados Unidos, 1.800.000 toneladas, que claro, frente a China palidece, frente a la India o frente a Rusia o frente a Vietnam o frente a la misma Brasil, palidecen. Sin embargo, esto también nos habla de por qué está fastidiando a Dinamarca con que quiere Groenlandia. Groenlandia tiene la misma cantidad, casi la misma cantidad de tierras raras que Estados Unidos y el doble de tierras raras que Canadá. Pero miren ustedes lo interesante, no pinta Ucrania y aún así, aunque no pinte, Donald Trump dice, yo me quiero quedar con las tierras raras de Ucrania, que Ucrania garantice que vamos a tener acceso a sus minerales. Esto, por supuesto, los medios de comunicación no lo podían dejar pasar y ya lo estamos viendo. La agencia de noticias EFE también publica que el presidente estadounidense Trump afirma que quiere que Ucrania entregue a Estados Unidos tierras raras, minerales clave para innovaciones tecnológicas, a cambio de la ayuda que Washington está proporcionando. Dicen que no da paso sin guarache el orangután naranja de la Casa Blanca. También esto lo dice el diario El Mundo, publican esta portada y dice, Trump quiere que Ucrania entregue a Estados Unidos tierras raras a cambio de ayuda. Más claro dice el agua. Por acá el medio ruso Sputnik también publica, Trump seguirá apoyando a Ucrania si Estados Unidos obtiene como garantía sus tierras raras. Básicamente, quienes no conocen algunas de estos metales, miren ustedes este mineral metal precioso. Y dice Donald Trump está buscando ese trato con Ucrania, es decir, si quieres mantenerte fuerte contra Rusia, pues garantízanos tierras y minerales. Solo que lo irónico, lo trágico para Ucrania es que justamente está perdiendo frente a Rusia. Miren ustedes, así se vería si ustedes van a un lugar en busca de tierras raras, a una veta, así se vería. Y es lo que Zelensky ya no le puede asegurar a este señor. ¿Qué lugar, se pregunta Sputnik, ocuparía Rusia en la carrera por las tierras raras? Bueno, pues en vista de la creciente demanda geopolítica de los minerales raros, Rusia tiene potencial de convertirse en una superpotencia en su dominio, ya que la mayoría de sus reservas no se explota al máximo, por lo cual hace falta seguir buscando métodos eficientes para su desarrollo. A pesar de que dentro de los recursos naturales de Rusia pueden encontrarse todos los minerales enumerados en la tabla periódica de los elementos químicos, la mayor cantidad de sus tierras raras no se ha descubierto todavía. El Instituto Ruso de Investigaciones Geológicas descubre docenas de yacimientos, lo cual indica qué potencial tiene el país. Ya en 2024, la Agencia Federal de Gestión de Recursos del Subsuelo estimaba que Rusia poseía unos 28.7 millones de toneladas de tierras raras, incluidas 18 grandes yacimientos, y no solamente los 10 millones que se creía en 2023. Además, también se hablaba de que a nivel mundial la proporción de Rusia en la explotación de minerales raros era minúscula, es decir, de los más de 20 millones, de los 28.7 millones que se descubrieron ya para 2000, o que se estima, que se calculan para 2024, ni siquiera se ha explorado el 1%. De ahí que Rusia tenga una base promisoria para desarrollarse en este ámbito y que no estén dispuestos a ceder un ápice frente a la presión internacional en razón de las tierras que han ido conquistando en Ucrania. El Ministerio de Industria y Comercio de Rusia espera que la producción y la explotación de tierras raras presenten un crecimiento mayor que el doble en 2030, de acuerdo con una estrategia respaldada por el Estado para conseguir la autosuficiencia en estos recursos naturales. Sputnik señala que Rusia precisa de materias primas críticas, ya que son indispensables, primero, para la industria nuclear, para los sectores de defensa, dice también para la tecnología avanzada, así como para la industria
del petróleo y el gas, que consumen 830 toneladas de lantano, de itrio y de otros minerales tan solo en el año 2023. También energías renovables, producción de vidrio, óptica y electrónica. Sputnik señala en materia de desafíos y de oportunidades para Rusia que está en espera del crecimiento considerable del mercado mundial de tierras raras hasta casi los 11 millones de dólares, 11 mil millones de dólares, perdónenme, repito, 11 mil millones de dólares en 2030, y que las empresas rusas involucradas en minería como gigantes nacionales de este país como Rosatom, Rostec, Nornickel y Gazprom, por sus siglas en ruso, así como compañías regionales, tienen la oportunidad de obtener una parte de beneficio en los mercados de exportación. Para avanzar en la competencia mundial por los metales críticos, Rusia tiene que afrontar algunos desafíos tales como la reconstrucción de vías de suministro, también la capacidad competitiva, es decir, desarrollar un liderazgo tecnológico y el dominio del mercado por parte de China, con la que puede colaborar, ya que dice la composición de los minerales de tierras raras es compleja y como las acumulaciones valiosas suelen concentrarse junto a elementos nocivos o inútiles, su extracción es costosa y tecnológicamente complicada. En materia de promoción de la producción, dice que desde el año 2020 se aprobaron unas medidas para disminuir los impuestos sobre la extracción de metales raros del 8% al 4.8%, como la implementación de incentivos fiscales sobre la nueva producción durante los 10 años y el otorgamiento de préstamos blandos subvencionados por el Estado. ¿Para qué? Pues para que se animen las empresas rusas a ir por más, ya que no es fácil explotar las tierras raras por la simple y sencilla razón de que se encuentran frente a minerales tóxicos, pero también a minerales inútiles que te permiten, pues, que sea bastante complejo, pero al final, una vez que ya se consigue, es lucrativo. Se espera que la producción alcance unas 2.700 toneladas en 2027 y las 7.500 para 2030. La planta de magnesio de Solicams en la región de Perm presenta también casi el 100% de la producción rusa en tierras raras. Pero aquí viene lo bueno y el por qué estamos mencionando esto. Pues resulta que en Ucrania les favorece más a los rusos porque Ucrania tiene mejor clima que la ubicación de Rusia o de las tierras raras en Rusia. De tal suerte que aquí habría un choque potencial por las tierras raras. Uno, que ya han conquistado los rusos en estas cuatro regiones, pero también el interés que manifiesta Donald Trump, con el que exige a Ucrania, tomándole la palabra a Zelensky, al entreguista Zelensky, de justamente estas tierras raras que sirvan como aval, que garanticen el retorno de la inversión. Miren ustedes, ya lo está viendo como empresario, de la ayuda que Estados Unidos le ha brindado a Ucrania en la época de Joe Sleepy Biden. Sputnik menciona que otros yacimientos importantes que contienen minerales estratégicos en Rusia son Tomtorskoye en Yakutia, que se calcula unas 3.2 millones de toneladas de óxidos, y Kolmosorskoye en la región de Murmansk, que se calcula casi 1 millón de toneladas de óxido de litio. También se habla de otros depósitos de importancia donde se encuentran las concentraciones de metales raros, como el yacimiento minero de Sashinskoye y el yacimiento de gas condensado de Kovitka, así como el yacimiento petrolífero de Yaransinskoye, todos ubicados en Irkutsk. También señalan que el yacimiento de litio en Murmansk o el yacimiento de Savitinskoye en la región de Zabaykalie, pues hacen muy prometedora para los inversionistas esta industria. Señala por último Sputnik que estos yacimientos entrarán en funcionamiento en los próximos 5 años y se van a centrar
en garantizar la autosuficiencia rusa de otros metales estratégicos que también tienen cualidades intrínsecas en las tierras raras, en particular el niobio, el cromo, el manganeso, el titanio, el molibdeno y el wolframio, de tal suerte pues que las sanciones les vengan pues básicamente haciendo lo que el viento a Juárez. Ya en otras ocasiones he explicado qué significa que algo te haga lo que el viento a Juárez. Bueno, déjenme les muestro un mapa ahora de cómo se distribuyen algunos minerales ucranianos en el mapa. ¿Por qué me interesa mostrárselos? Decía mi papá en vida, cuando algo parecía que no iba bien, decía mi papá, aquí es donde la puerquita tuerce el rabo. Aquí es donde la puerquita tuerce el rabo. Miren ustedes lo que vamos a encontrar. Primero, para que identifiquen los símbolos y los colores con lo que tiene Ucrania. Petróleo va a ser el triángulo en color blanco, gas, el círculo en color azul, carbón en un rectángulo perfecto rojo, minerales, una especie de cero en color blanco pero reforzado en blanquitas, metales en este cuadro verde, metales preciosos en la estrellita amarilla y las rare earth metals, las tierras raras, los metales de tierras raras en un triángulo invertido en color púrpura. Bueno, ya que nos identificamos con la simbología, vemos que la frontera con Europa, con Rumania y con parte de Polonia, tiene bastante gas, ¿no? Tiene reservas de gas muy importantes, tiene también algunos metales preciosos y tiene también algunas minas de carbón. Pero en la mitad de Ucrania casi no tiene nada. Miren ustedes esta chulada de mapa porque nos ayuda a ubicarnos en dónde es donde tiene millones de toneladas de carbón, ni más ni menos que en Donetsk. Yo les he venido insistiendo, esta es la joya de la corona, ¿se acuerdan que les decía? Tiene también enormes yacimientos de gas y Rusia es una potencia gasera. Y además en esta zona, además de carbón y de gas, tiene grandes yacimientos de metales y de tierras raras. Aquí vemos algunos también en Zaporozhye, pero principalmente en Donetsk. Por eso la avanzada rusa que estamos observando va sobre esto. Y en lo que es la península de Crimea, ¿qué nos encontramos ahí? Pues nos encontramos también gas y nos encontramos también metales. Además, en el mar de Azov encontramos también yacimientos de gas, de tal suerte pues que me parece que Donald Trump aquí va a tener un serio problema. Donald Trump tan acostumbradito a decir, me gusta aquello, me lo quedo, me gusta aquello otro, me lo quedo, y me gusta aquello otro y me lo quedo. A ver si con Rusia se pone a las mismas. Miren todo lo que le interesa a Donald Trump, pues está en Lugansk y principalmente en Donetsk. Y aquí en este punto está el área de Pokrovsk, la fortificada área de Pokrovsk, que tiene de todo. Tiene carbón, tiene metales, tiene petróleo, que es esos triangulitos en color negro, tiene también metales y metales preciosos. Esto es lo que le interesa a Donald Trump, pero resulta que Zelensky no se lo puede garantizar, aunque ya abrió la boca, porque está en manos de Rusia. Y Rusia me parece que de acá se va a cobrar, de acá va a hacer que sea sostenible el esfuerzo bélico y que se paguen las sanciones. ¿Por qué decimos esto?
porque todas estas reservas que tiene Rusia, que tiene Ucrania, perdónenme, que ya está ocupado por Rusia y que ya no va a volver a manos ucranianas, están valuados en miles de millones de dólares. Muchos se preguntaban, oye, pero ¿por qué si Zelensky, es decir, por qué Zelensky anda ofreciendo? Fíjense, en lugar de que se hubiera desde un principio dedicado el occidente colectivo a apoyar a Ucrania, si estaban interesados en sus tierras raras, en su carbón, en sus metales preciosos, en el gas, ¿no? En la industria pesada, ¿por qué tantos y tantos millones no los invirtieron en mejorar la calidad de vida de la gente? ¿Por qué tuvo que ser el gasto de miles de millones de dólares en hacer la guerra contra Rusia, ni más ni menos? Muchos dirán, porque quieren debilitar a Rusia, y la respuesta sería exactamente, pero en ese intento están cayendo las economías de los europillos, pero también los mismos gobiernos europillos. Acá vemos también una especie de beta de tierras raras y cómo se va dando el proceso de la extracción para posteriormente irlas trabajando y dedicarlas a lo que les decía, a la cuestión de la explotación, separación y tal. De acuerdo a Forbes, miren ustedes, estos son los miles de millones de dólares que equivaldrían los territorios ucranianos. En Lugansk se supone que en tierras raras, en metales, en minerales, en gas, hay 3.2 trillones, es decir, 3.2 millones de millones. Entonces Lugansk está asentado sobre una barbaridad de recursos. Igual Donetsk, no tanto Zaporozhye, no tanto Gerson, aunque no es nada despreciable, 600,000 millones de dólares o 10,000 millones de dólares, o los 200,000 millones de dólares en Crimea. Pero miren ustedes, Donetsk y Lugansk, lo rico que son en la cuestión minera en la región. Pero también la otra provincia que está peligrando, que es Dnipropetrovsk, que no está fortificada, a diferencia de cómo estaban estas, y a las cuales pues Rusia podría acceder en los próximos meses. De tal suerte, pues, mis queridos alumnos digitales, que sí está muchísimo en disputa.